Bueno, muy buenas tardes. Recordemos que en el anterior video miramos el manejo de las tablas de la distribución normal estándar y la distribución de Student. Habíamos mirado pues que la metodología de uso de estas tablas, tal como Excel y como StatGraphic, pues trabajan similar, ¿no? Mirando un área hacia la izquierda siempre. Entonces, aquí hemos mirado en primer lugar las características de la distribución normal estándar y su principal característica, media cero y desviación estándar 1. Y así hemos calculado algunas áreas, conociendo unos valores, y hemos mirado pues su metodología de buscar en las tablas. Recuerden que la estructura de la tabla, aquí en la primera columna, valores de z con un decimal, y en la cabecera, el segundo decimal de z. Y en este espacio, las áreas. Y así desarrollamos un ejemplo 2, con un área sombreada superior. Así habíamos calculado también los valores. Recuerden que aquí había que calcular el área pequeñita y a esa área, pues obviamente al área de la izquierda tocaba restarle 1 menos esa área que encontramos para tener la respuesta. Y así calculamos los valores. Hicimos otro ejemplo que era calculando la tabla de forma inversa, de forma contraria, digamos, donde me daban valores de z, perdón, me daban áreas antes de un valor de z, 0 en este caso, de z0, y me pedían calcular ese valor, ¿sí? Y conociendo esa área. Pero recuerden que las tablas y en los software hay que tener en cuenta el área siempre hacia la izquierda para poder calcular valores de z. Y calculábamos FDA inversa. Para la tabla, pues buscábamos en sentido contrario, buscábamos aquí el valor del área inferior de ese valor de z, y si no estaba, toca aproximarlo aquí al más cercano, y de aquí pues nos desplazamos hacia la izquierda por el renglón, encontrando z con un decimal, y de aquí hacia arriba encontramos el segundo decimal de z. Habíamos mirado las características de la distribución TD-Student también. Aquí los pueden observar. Pero la principal de ella es que, bueno, es simétrica, pues en t igual a 0, y que necesita grados de libertad. ¿Sí? Y las tablas pues las utilizamos teniendo en cuenta áreas a la izquierda de un valor de t y calcular ese valor de t, ¿no? Ese valor de t0. Bueno, ese es un primer ejemplo aquí, donde directamente en la tabla, si yo conozco grados de libertad y conozco un área antes de ese valor que es t0, pues puedo directamente ir a la tabla y buscar esa área, tal como está la estructura de esta tabla aquí, teniendo en cuenta que en esta columna están los grados de libertad y en esta cabecera están las áreas, en el cual yo busco los grados de libertad, me desplazo por esta fila, busco las áreas acá arriba en la cabecera y de aquí me desplazo hacia abajo y aquí están valores de t. Ya habíamos dicho que aquí en esta parte van a haber valores de t que pueden ser positivos o negativos. Bueno, así hemos hecho otro ejemplo. Así hemos aplicado a un área central con dos valores simétricos también, donde lo principal aquí es que tocaba tener en cuenta el área antes de T1, que era 0,025, y el área antes de T2, que era la suma de estas dos, 0,975, o sea, el área de aquí hacia atrás. Y eso es lo que busco en la tabla con los respectivos grados de libertad, 15 en este caso, para encontrar las respuestas. Bueno, y aquí estaban los valores. Y ahora vamos a mirar entonces la distribución chi cuadrado, ¿sí? Esa distribución chi cuadrado es una distribución asimétrica hacia la derecha. Solamente tiene valores positivos. Su símbolo en este caso es chi cuadrado. Esta letra es una letra griega que se lee chi y elevada al cuadrado pues se lee chi cuadrado. Y entonces los valores de chi cuadrado siempre van a ser valores positivos. O sea, aquí no van a haber valores
negativos. Bueno, una de las características de esta distribución es que la gráfica no es una campana de Gauss, no es simétrica tampoco, el área bajo la curva es igual a 1, tiene que ser, todas las distribuciones deben cumplir, todas las distribuciones variable, aleatoria, continua deben cumplir esta condición, el área bajo la curva debe ser igual a 1, la curva es simétrica a la derecha, ya habíamos dicho, y para buscar valores de chi cuadrado necesitamos lo que son también grados de libertad, tal como la TDStudent que, que necesitaba grados de libertad. Y para buscar en la tabla, pues tenemos que conocer el área inferior a ese valor de chi cuadrado para calcular valores de chi cuadrado 0. Y el primer ejemplo, entonces aquí lo podemos observar, que me dice calcular el valor de chi cuadrado 0, un valor desconocido, pero se sabe que el área antes de ese valor es de 0,05 y considere 11 grados de libertad. La respectiva gráfica está aquí, grados de libertad 11, el área antes de chi cuadrado 0, pues aquí debe barrer un área pequeña antes de chi cuadrado 0, que es 0,05, que es la que da el problema. Y entonces, en este caso, pues aquí está representado el 0,05, un área pequeña aquí en ese caso. Bueno, no podría estar el valor de chi cuadrado 0 por acá, porque lo contrario, el área inferior sería muy grande, ¿no? Sería una área bastante grande. O sea que el valor de chi cuadrado 0 está muy cercano a 0. No es que va a ser negativo en este caso ya, ¿sí? Porque todos van a ser valores positivos. Va a ser muy cercano a 0. Y estos ejemplos así se busca directamente en la tabla. Entonces, la estructura de buscar en la tabla, o sea, la forma de buscar en la tabla y su estructura de la tabla es la siguiente. Mire, tal como la TDStudent, ¿sí? Grados de libertad en la primera columna, las áreas en la en la cabecera, digamos, en el primer renglón, ¿sí? Y de aquí, pues, calculamos 11 grados de libertad, buscamos 11 grados de libertad, nos desplazamos por este renglón, y arriba, pues, las áreas, la columna correspondiente a 0,05, y nos desplazamos hacia abajo. Y aquí donde cruza, pues, este es el valor de chi cuadrado 0 que buscamos, o sea, el valor buscado en la gráfica o en el problema es de 4.57. Y entonces, si vamos al software, pues será algo similar. Bueno, busquémoslo en la tabla primero. En la tabla tenemos que ir a la tabla de la chi cuadrado, aquí me dice tabla de la distribución chi cuadrado. El área que me da en este caso es 0,05, 0,050 dice aquí. Voy a marcar de esa manera, y 11 grados de libertad. Entonces 11 grados de libertad, nos desplazamos por aquí, 11 grados de libertad hasta 0,05 y el valor es 4,57481 con más decimales, ¿sí? Pero nosotros lo hemos aproximado a 4,57. Bueno, en Excel, pues será en el ejemplo 1, el valor de chi cuadrado lo voy a encontrar aquí. Entonces nos vamos por insertar función, categorías, nos fijamos que estén estadísticas y nos seleccionamos estadística. Y como son valores de la distribución, entonces nos vamos por la inversa. Vamos a buscar la inversa de la chi cuadrado, pero en este caso sí, de la chi cuadrado. Donde me piden áreas, mire, probabilidad, área antes del valor que estoy buscando y grados de libertad. Aceptar. Y eso es lo que va a pedir. Entonces el área vale 0,05 y 11 grados de libertad. Y el valor pues que me da es 4.4748, ¿no? Bueno, en StatGraphic, entonces, y vamos por graficar, distribución de probabilidad, chi cuadrado, directamente me pide grados de libertad, en este caso son 11 grados de libertad, aceptar, distribución acumulada inversa para encontrar valores de la distribución, f de a inversa, el cuadrito aquí, la ventana, doble clic aquí para hacerla más grande, clic derecho, opciones de ventana, y aquí le damos el área de 0,05. Tener en cuenta que siempre áreas
antes del valor que estoy buscando, 0,05, y esta parte pues ya está la respuesta, 4,5748. Bueno, ese sería un primer ejemplo de la chi cuadrado. Y digamos, veamos el otro ejemplo que me dice. Bueno, aquí calcular el valor de chi cuadrado 0 si el área superior a ese valor es de 0,10 y considere 13 grados de libertad. 13 grados de libertad y área de 0,10 a la derecha, digamos, o área superior. Y en este caso no me sirve esa área, sino que la gráfica pues me quedaría de esta manera, simétrica hacia la derecha. El valor sería como por acá porque el área es pequeña y debe ser área superior a ese valor pequeño. Mire, 0,10, 0,10, o sea que el valor de chi cuadrado estará por acá, ¿no es cierto? A la derecha, pues, de la gráfica. Pero esta área no me sirve para buscar en la tabla, porque la tabla y los software siempre buscan áreas para buscar valores de chi cuadrado 0, áreas anteriores a ese valor. Entonces 0,10, el complemento pues sería 0,90, y entonces lo que hay que buscar en la tabla y en los software, el 0,90 con 13 grados de libertad. Y la forma de buscarlo pues sería en este caso, mire, 13 grados de libertad y el área arriba 0,90 y el valor que me da es 19,81. Ese es el valor de chi cuadrado el que está buscando. Y aquí pues la respuesta. En, en las tablas pues hay que ir al 0,90, 0,90 está aquí, 0,90, míralo aquí, y bajamos hasta 13 grados de libertad, 13 grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad eran? 13, ¿no? 0,90, o sea que el valor era 19,81. 19,81 es el mismo valor que me había dado en material, en el documento. Bueno, y lo mismo para estas gráficas, ¿no? Chi cuadrado, vamos por aquí, 13 grados de libertad, distribución acumulada inversa, doble clic, clic derecho, y aquí en este caso el área es 0,90. No le voy a dar el área de 0,10 porque ahí me va a dar otra cosa, ¿no? Otro valor. 19,81. Esa era la respuesta, 19,81. Bueno, ya que esta tabla, el manejo de esta tabla es muy similar a la de la TDStudent. Bueno, aquí hay una pequeña diferencia con la TDStudent, porque aquí dice calcular los valores de chi cuadrado 1 y chi cuadrado 2 y el área comprendida entre esos dos valores es de 0,95. O sea, aquí, en este caso, miren que estas áreas, valores de chi cuadrado 1 y valores de chi cuadrado 2, no son simétricos, ¿sí? No son simétricos porque la curva no es simétrica. O sea, esos valores no van a ser iguales de diferente signo, como era en la distribución Z o en la distribución TDStudent. Aquí esos valores van a ser diferentes. Estas áreas de aquí, estas áreas que quedan sobrando después del área central de 0,95, bueno, el área comprendida entre los dos valores 0,95, vamos a suponer iguales, ¿sí? No necesariamente deben ser iguales, pero en los ejemplos y en los problemas de aplicación de esta distribución vamos a suponer siempre iguales, ¿sí? Siempre iguales. O sea que aquí queda un área partida en dos también de 0,05, que en este caso corresponde a 0,025, ¿sí? Perdón, 0,05, la mitad 0,025. A la izquierda de x1, chi cuadrado 1, y a la derecha de chi cuadrado 1, la misma área, con 10 grados de libertad. Entonces tenemos 10 grados de libertad, es el área de 0,025 y el área antes de chi cuadrado 2, que en este caso debe ser toda esta área, desde chi cuadrado 2 hasta 0, pues que en este caso valdría 0,975. Y entonces esas son las áreas que debemos buscar en las tablas. Entonces aquí el área, mire, 0,025 con 10 grados de libertad, lo buscamos en la tabla.
10 grados de libertad y 0,025 para un valor de 324, sería chi cuadrado 1. Y en forma similar, uy, aquí se me, ¿dónde estábamos? Bueno, creo que estábamos aquí. En forma similar buscamos el otro valor con la correspondiente eh, área de 0,975 y 10 grados de libertad. 10 grados de libertad y eso me dio 20,50. 20,50. Y asimismo, pues con esas áreas podríamos buscar, bueno, verifiquémosla en la tabla primero. Entonces, aquí era 0,025, la primer área, 0,025, y con 10 grados de libertad. Entonces, con 10 grados de libertad, el primer valor me da, en este caso, 3,24697 con más decimales. Y el otra área, pues era para encontrar el chi cuadrado 2, 0,975, 0,975 con 10 grados de libertad. En este caso, pues me queda 20,48, 20,5 de redondeo allá, ¿no? Bueno, acá es más exacto todavía, 20,48. Bueno, en en el ejemplo 2, pues para en este caso, aquí lo voy a escribir chi cuadrado 1, así, chi cuadrado 2. Entonces, para el primer valor, pues nos vamos a distribución inversa, recuerden aquí, porque estamos buscando valores de la distribución inversa de la chi cuadrado. Y aquí le damos 0,025 con 10 grados de libertad. Y el primer valor ya lo tenemos 3,24. Y si no quiero volver a repetir el mismo cuadro, entonces recuerden control C, control V y cambiamos el área de 0,975 con 10 grados de libertad. Y en este caso me queda 20,48. Y para StatGraphic, distribuciones aquí, chi cuadrado, 10 grados de libertad, por defecto ya estaba 10, pues, pero verificamos que sean 10. Distribución acumulada inversa, y aquí clic derecho, opciones de ventana, y las dos áreas, 0,025 y 0,975 para valores de 324, 69 y 2048, ¿no? 2048. La tabla lo aproxima a 2,50. Bueno, continuando aquí, bueno, continuamos con la distribución de Fisher. Y la distribución de Fisher tiene también, o es asimétrica hacia la derecha también, comienza en 0, ¿sí? Comienza en 0 y toma siempre valores positivos. Y es importante esta distribución porque se la utiliza cuando se aplica problemas en los cuales hay que hacer análisis de cociente de varianzas, ¿sí? Cociente de varianzas. Por eso es que la distribución se llama F, razón de varianzas, cociente de varianzas, división de varianzas, ¿sí? Y un cociente de varianzas, una división, siempre va a tener un numerador y un denominador, ¿sí? Por eso es que esta distribución ya va a pedir dos tipos de grados de libertad. Uno para grados de libertad para el numerador y otro que se llama grados de libertad para el denominador, ¿sí? Por ser un cociente en este caso, ¿sí? Un cociente de varianzas. O aplicada pues al cociente de varianzas. Bueno, las características aquí, que la gráfica no es una campana de Gauss, el área bajo la curva es igual a 1, la curva es asimétrica hacia la derecha, dice que para buscar valores de f necesitamos los grados de libertad, en este caso del numerador, o en Jorge Canavos B1, ¿sí? Y grados de libertad para el denominador, o B2. Bueno, y que para buscar valores de f, pues tenemos que considerar siempre en las tablas el área inferior al valor que se esté buscando. Y el primer ejemplo, pues aquí creo que ya se repite mucho, pero sí tiene una característica importante para hacerla, cuando se hace a mano, pues hacer un cálculo nos toca hacer, ¿no? Aparte, en esta distribución. Entonces aquí me dice calcular el valor de F0
Si el área inferior a, 0, a F0 es de 0,95 y grados de libertad del numerador, 5 y grados de libertad del denominador 7. Y en este caso, pues el área antes de F0, pues en este caso de 0,95. Entonces la gráfica correspondiente pues sería esta, ¿sí? En el cual este F0 es el que hay que buscar. Generalmente esta simbología de la F0, de la F, el valor que estamos buscando se lo simboliza de esta manera. Miren, aquí dice F de área inferior de 0,95. 5 grados de libertad en el numerador, punto y coma, 7 grados de libertad en el denominador. Esta es como una simbología general que la van a encontrar en los textos, ¿no? Bueno, pues no necesariamente tenemos que hacer la gráfica, sino solamente nos van a decir este rengloncito, esta expresión. Y entonces para la estructura de la tabla, en este caso, en las tablas solamente vamos a tener tres tablas, una al 90%, otra al 95%, que es esta que es representada aquí. Mire, 1 menos alfa se lo simboliza esa área con 0,95 y otra al 99%. Y también podemos tener otras tres áreas que serían las complementarias, ¿sí? O sea, si tengo la de 0,90, también puedo trabajar en forma similar la de 0,10, ¿sí? Para un área de 0,10. Si tengo la de 0,95, pues puedo trabajar también para un área de 0,05. Y si tengo la de 0,29, pues puedo trabajar con un área de 0,01, ¿sí? 0,01, 0,99 y la de 0,01. También la podríamos, digamos que prácticamente vamos a tener para manejo de 6 áreas simplemente en estas tablas, ¿sí? En las tablas. En los software, pues sí, para cualquier tipo de área y para cualquier valor, ¿no? Incluso para valores de grados de libertad tampoco vamos a conocer todos los valores, ¿sí? Tiene que van a venir algunos valores nada más y para otros valores no vamos a conocer. O sea que las tablas nos van a quedar como incompletas, muy incompletas para este caso. Pero la metodología, la estructura de la tabla es la siguiente, mire. En el primer renglón, aquí en este renglón, en la cabecera, aquí leemos los grados de libertad. En esta parte de acá arriba, pues las áreas, ¿no? La área respectiva, el área respectiva. Entonces, aquí en este caso, en el primer renglón leemos los grados de libertad del numerador. Y en esta primer columna leemos los grados de libertad del denominador, ¿sí? Y estas partes de acá son valores de f, ¿sí? Recuerden siempre valores positivos. Por lo tanto, pues como aquí teníamos un área inferior, en este caso de a F0 de 0,95, y grados de libertad del numerador 5 y del denominador 7, entonces buscamos la tabla correspondiente, no que vaya a buscar 5 y 7 en cualquier tabla, sino que debo darme cuenta de que el área antes de ese valor era de 0,95 y aquí es donde ya busco numerador, grados de libertad del numerador 5 y desplazo por esta columna hacia abajo y grados de libertad del denominador 7 y me desplazo por este renglón y aquí donde se cruza, este es el valor buscado, el F0, para la respuesta de que F0 es 397. 397. Bueno, Excel y StatGraphic pues funcionan igual que las anteriores, aquí no hay ningún problema, pero hagámoslo. Hagámoslo aquí bueno, aquí he estado trabajando de feature, ¿no? Bueno, el ejemplo 1. Estos eran de la otra. No me di cuenta que estaban trabajando en la otra. Bueno, no hay problema. Entonces, en feature nos vamos aquí a, nuevamente, estadísticas. Como debo buscar valores de f, entonces, valores de la distribución inversa de f. Y observen que aquí me dice cuál es el área antes de ese valor que estoy buscando, entonces es 0,95. Grados de libertad del numerador, grados de libertad 1, dice en este caso del numerador 5. Grados de libertad 2 del denominador 7. Para una respuesta de 3,9715. Y asimismo pues será en esta gráfica, ¿no?
Mire que aquí está F nada más, dice razón de varianzas, distribución de Fisher, razón de varianzas. Grados de libertad del numerador, 5, me lo pide al entrar, mire, grados de libertad del denominador, 7, aceptar, estoy buscando valor de F, entonces distribución acumulada inversa, F de inversa, ampliamos aquí, clic derecho, y aquí en este caso 0,95, que es el área antes de F0. Y en este caso pues me da 3,9715. Bueno, dejemos en limpio aquí. Veamos otro ejemplo. Este es un ejemplo importante, ¿sí? Un ejemplo 3 estrellas. 3 estrellas para tenerlo en cuenta para el manejo de la tabla. Para el software no tiene cambio, no tiene dificultad, ¿sí? No tiene dificultad ni para Excel ni para StatGraphic, pero para las tablas sí tiene un artificio aquí que hay que hacer para calcular este valor de F0. Es decir, calcular el valor de F0 si el área inferior a F0 es de 0,10 y considere 4 grados de libertad para el numerador y grados de libertad para el denominador 7. Entonces, esta es la gráfica, mire, grados de libertad del numerador 4, grados de libertad del denominador 7. El F0, pues, y antes de F0 vale 0,10 el área y después de F0 0,90. Pero entonces la nomenclatura sería 0,10, 4,7 y es un área antes, pero no hay una tabla que diga 0,10, ¿sí? No hay una tabla que diga área de 0,10, solamente vamos a encontrar una tabla de 0,90, 0,95 y 0,99. Entonces, no voy a buscar la de 0,10, sino la de su complemento, o sea, la de 0,90. Pero haciendo un pequeño cambio aquí en este caso, ¿sí? En este caso, mire, lo que busco es una f con área inferior de 0,10 con 4 grados de libertad en el numerador y 7 en el denominador. Entonces voy a encontrar el recíproco de esa fracción, ¿sí? De ese resultado, de esa expresión. Entonces sería, como recuerden que esto es una fracción, un cociente, entonces si yo encuentro el recíproco, ¿qué me va a quedar? En primer lugar me va a quedar 1 sobre f de el área complementaria 0,10, 0,90. Y aquí en este caso cambió, ¿sí? Cambió el numerador, lo que era numerador cambió a ser denominador y al contrario. Entonces mire, el 4 que era numerador pasó a denominador y el 7 que era denominador pasó a ser numerador. O sea, cambiamos los grados de libertad. Y este valor lo busco en la tabla, buscando pues el área de 0,90, 7, 4, 7 en el numerador y 4 en el denominador. Y vamos a encontrar un valor de 3,98. Un valor de 3,98 y al hacer ese valor de 3,98 pues me da un resultado 0,2513. Eso es lo que se hace en las tablas. No, software no necesita hacer esta expresión, ni Excel ni StatGraphic. Pero para las tablas sí necesitamos para este caso hacer esa operación. Entonces miren cómo se hace. Se busca en la tabla de 0,90, mire porque no tenemos una tabla de 0,10, pero sí tenemos la de 0,90. Los grados de libertad cambiaron, mire aquí eran 4, 7, 4 para el numerador y 7 para el denominador, pero aquí cambiaron, 7 en el numerador y 4 en el denominador, y voy a cruzar estos valores, estos grados de libertad los cruzo, y me queda un valor de 3,98 para la respuesta de 0,2513. Entonces hay que tener cuidado en esta expresión. Pero para el software, bueno, busquémoslo en la tabla, pues ese valor. Busco la tabla de 0,90. Dije de 0,90. Miren, aquí está. Y ahora sí busco 7 grados de libertad en el numerador y 4 en el denominador. Y 4 en el denominador. Entonces, creo que es aquí, mire, veamos si están 7 en el numerador y 4 en el denominador. Y entonces ahí se cruzan perfecto y me da 3,97. Y a este valor lo que hay que hacer
como no estoy buscando en la tabla de 0,10, sino en la de 0,90, 1 sobre 3,98 o 3,9789, pues eso me va a dar aproximado a 0,2513. Y eso es lo que habría que hacer en las tablas. Como les dije, en Excel no hay problema porque aquí este ejemplo 2 simplemente es tomar por acá inversa de la F, inversa de la distribución F. El área es de 0,10, miren, ni la cambié ni nada, sino que yo sé que el área inferior es de 0,10. Grados de libertad, tampoco a ningún proceso, es 4 y 7. 4 en el numerador, 7 en el denominador. No cambio absolutamente nada, simplemente la escritura como había hecho al inicio. Área de 0,10 antes del valor de F0, 4 grados de libertad en el numerador, 7 grados de libertad en el denominador. Y la respuesta pues es 0,2513. 0,2513. Y en esta gráfica nos vamos por F, razón de varianzas. Y aquí me piden grados de libertad, tampoco le hago ningún cambio. 4 y 7, le escribo los que me dio. Distribución acumulada inversa. Clic derecho, opciones de ventana y área antes de ese valor 0,10. Como la sé que es área inferior, entonces la digito 0,10. Y en este caso pues me da la respuesta de 0,2513, que es lo que nos había dado en el documento. Bueno, esa respuesta, 0,2513. Bueno, y aquí hay un valor, otro ejemplo también, 3 estrellas, ejemplo 3 con 3 estrellas, y me piden calcular también F1 y F2, ¿sí? F1 y F2, con área en el centro de 0,90, y los grados de libertad, en este caso, los grados de libertad, 5 y 8, 5 en el numerador y 8 en el denominador. Pero es el área entre F1 y F2. Área entre F1 y F2 da 0,90. Y en este caso, pues lo que hay que hacer es mirar cuánto queda el área antes de F1, que en este caso es, vamos a considerar que estas áreas que sobraron acá son iguales, y entonces les corresponderá un área de 0,05 antes de F1 y 0,05 después de F2. Pero las tablas pues buscan áreas inferiores, entonces aquí sería el área inferior a F1, pues es de 0,05 y el área inferior a F2 es de 0,95. Ya sabrán, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque desde F2 hasta hacia 0. Entonces 0,90 más 0,05, toda esa área valdría 0,95. Y esa es la escritura que he hecho aquí. Miren, F de 0,0558, 5 en el numerador y 8 en el denominador. Y el otro el F2 de 0,9558. El valor más fácil, más rápido de buscar en la tabla, pues es el F2, ¿sí? Porque tengo una tabla de 0,95, entonces voy a buscar 0,95 y 5 y 8. Pero el valor que nos vamos a demorar un poquito en procesarlo es el F1, porque no existe una tabla de 0,05, pero sí existe la del 0,95. Entonces aquí hagamos ese proceso. Mire lo que me dio. En este caso, pues hay que hacer F de 0,0558, que no hay la tabla de 0,05. Busco el área complementaria, que sería 0,95, y cambio los grados de libertad. 8 y 5 quedaría. Y al buscar en la tabla, pues me va a dar el 4,82. Y esa 1 sobre 4,82, pues me da 0,2075. Y entonces, la forma de buscar en la tabla, pues es la tabla del 0,95 para el F1, mire, ¿sí? 0,95. Y 8 grados en el numerador y 5 en el denominador, para el valor de 1, para el valor de 4,82. Y 1 sobre 4,82, pues me da el valor que habíamos calculado, que es 0,2075. Y para el F2 no hay problema porque simplemente es el área antes de F2 es 0,95 con grados de libertad 5 y 8. Entonces buscamos simplemente la tabla de 0,95, 5 en el numerador, 8 en el denominador. Cruzamos esos valores y me da 3,69.
369. Esas serían la respuesta, pues en este caso de F1 y F2. Bueno, verifiquemos los valores en la tabla de la distribución de Fisher. En este caso, pues el primer valor tocaba buscarlo, F de 0.95, y 8 y 5. Entonces F de 0.95, veremos que estemos aquí, mire, F de 0.95 y 8 en el numerador, 8 en el numerador y 5 en el denominador. Creo que era este valor exactamente. Verifiquemos. 8 en el numerador y 5 en el denominador, porque tocaba cambiarles de orden. Y eso me daba 1 sobre 482. 481, 83 me dio acá exacto. ¿Sí? Y 1 sobre 482 pues daba 0,2075, que era la respuesta. Y el F2 era en la misma tabla de 0,95, pero con 5 y 8. Entonces 5 y 8. Vamos aquí, 5 y 8. Ahí verifiquemos, 5 en el numerador y 8 en el denominador. Y la respuesta daba 369. Pues aquí me dio 3,6875. Y ese sería pues el proceso. Y como les dije, pues en Excel no hay ningún problema, porque aquí simplemente voy a buscar el valor de F1, bueno, F1, y aquí voy a buscar el valor de F2. Entonces, nuevamente, si tengo un valor calculado de la de Fisher, simplemente cojo aquí y obviamente pues valores de F. Entonces, control C, control V para no ir al cuadrito nuevamente, y de cambio el área. Entonces el área es 0,05, 0,05. No hay necesidad de colocar la complementaria ni mucho menos. Y con punto y coma 5 y 8. 5,8. Y esa es la sintaxis, mire. In igual, ¿no? Igual in.f área 0,05, punto y coma, grados de libertad del numerador 5, grados de libertad del denominador 8. Y entonces la respuesta era 0,2075 sin necesidad de hacer operaciones. ¿Sí? Simplemente saber que el área que estoy anotando es el área a la izquierda. Control C, para el F2 también va a ser exactamente lo mismo, el proceso resumido, pero el área era de 0,95, ¿sí? El área antes de F2 era 0,95, con 5 y 8 grados de libertad. Y la respuesta está inmediata, 3,6874. Esta gráfica tampoco tiene dificultad. Graficar, distribuciones aquí, F, aceptar, 5 en el numerador y 8 en el denominador. Acumulada inversa para encontrar el valor de F, F de inversa, y clic derecho, opciones de ventana. Entonces la primera área para el F1 era 0,05 y para el F2 el área antes de ese valor era 0,95. 0,95. Y las respuestas, pues el F1 era, más pequeño aquí, el F1 era 0,2075 y el otro valor era 369, 368,75. Bueno, ahí da exactamente el valor. Y eso pues es todo, pues con las respuestas pues verificadas en los software y en las tablas para el F1 y para el F2. Eso es todo, muchas gracias.